La ley de contrataciones dice que el presidente y los vicepresidentes de la República, los congresistas de la República, los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos. Ahí no está inmerso el cargo del ministro del Premier. Ahora nosotros estamos en un enlace telefónico con Cristian Castillo, él es experto en contrataciones con el Estado. Bienvenido, señor Castillo, a Exitosa. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un saludo a toda la teleaudiencia, acá estamos para absorber cualquier consulta que tengas al respecto. Muy bien, señor Castillo, mi primera pregunta es ¿por qué el hermano del Premier no está inhabilitado como el resto de personas que por ser familiar directo de un ministro, de un congresista, de un juez supremo, de un fiscal supremo, están inhabilitados y no pueden contratar con el Estado? ¿Por qué él no? ¿Por qué él sigue contratando? Bueno, en principio debemos diferenciar lo que la ley de contrataciones determina. La ley de contrataciones dice que el presidente y los vicepresidentes de la República, los congresistas de la República, los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos. Ahí no está inmerso el cargo del ministro del Premier. Los ministros y viceministros del Estado en todo proceso de contrataciones mientras ejerzan el cargo, siempre y cuando se determine al ámbito de su sector. Es decir, el ministro de Justicia para el sector Justicia, el ministro de Educación para el sector Educación. En este caso debemos señalar que existe un vacío en la ley, porque si es el Premier, es el presidente del Consejo de Ministros, debería ser en todo el ámbito como si fuera un presidente de la República. En todo el ámbito es el Premier, porque en realidad yo estoy mostrando un documento que es de el 1 de julio del 2022. Ya era Premier, claro, es decir, es la cabeza de todo. Hay un tema en ese documento. Si tú revisas la tercera línea, y eso es bien peligroso, la tercera línea de la descripción dice: novena adenda por la prórroga al contrato número 05-2016 Dares/Minsa. Sí. ¿Qué quiere decir? Que durante 9 gestiones presupuestales se ha venido prorrogando un contrato ilegalmente, a mi criterio. ¿Por qué? Porque solamente hasta el 25% se puede dar un presupuesto adicional a este contrato. Sin embargo, acá ya vienen 9 adicionales, y si nos remitimos al contrato original que ha sido firmado en el 2016, el contrato era por 2.280.000 y ahora están haciendo un adicional de 1.140.000 soles, o sea, del 50%, que es el noveno adicional, es la novena adenda que sea de prórroga de este contrato. Entonces, en 9 ejercicios presupuestales o en 6 años no se ha podido elegir una nueva empresa que pueda ver este sistema. Vamos por partes, porque yo me he dado una vuelta por OCE, y OCE dice, ¿quiénes no pueden contratar con el Estado? Y dice claramente, el presidente, vicepresidentes, congresistas, ministros, viceministros, vocales de la Corte Suprema, titulares y miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos, no pueden contratar con ninguna entidad pública en el país. Y después sigues y te dice que familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. Entonces, si están los ministros, es decir, esto empezó cuando él era ministro de Justicia y ahora es el presidente del Consejo de Ministros, o sea, es el presidente de todos los ministros, no hay cómo salirse de allí. Eso no. A ver, ese es uno. Y dos, esto yo lo he sacado de OCE. Esto es lo que dice OCE públicamente. Y luego, usted me está diciendo que esto arrastra 9 adendas. No le entiendo qué es lo que ahí está mal para usted. Este contrato se ha venido prorrogando desde julio del 2016. Sí. Eso perfecto, pero en cuestión de plata, ¿qué es lo que está mal? ¿No se debió prorrogar tanto?
¿Las adendas están No. mal aquí? Claro, definitivamente no se debe prorrogar tanto las adendas. Las adendas que se pueden dar solamente es hasta el 25% del valor contratado. Es decir, acá podría darle una adenda por de 2.800.000, estamos hablando de casi 400.000 soles. No más. Nada más. Nada más. Y Claro, entonces, si nada más. nosotros vamos sumando adenda tras adenda, tras adenda, tras adenda, entonces esto ya se superexcedió. Claro que sí, debe haber un informe del titular de Senares y debe haber algún documento de Contraloría General de la República al respecto, porque esto, a mi criterio, ya ha excedido todo plazo contractual. Parece ya el contrato de la Municipalidad de Lima Metropolitana con el servicio de limpieza de recojo de basura de Lima Metropolitana, que tiene desde la época del alcalde Belmont Casinelli. Muy bien, nosotros aquí tenemos la foto y el nombre del presidente de Senares, José González Clemente. José González Clemente, no sé si podemos poner la foto para que nos dé una explicación. José González Clemente es la persona que está él en representación pues de Senares y también del Ministerio de Salud. Queremos que nos den una explicación por qué el informe, algo que nos diga, ahí está José González Clemente, que nos diga qué es lo que está sucediendo, por qué hay tantas adendas, qué es lo que sucede, por qué, qué es lo que pasa. Sí, ya, entonces usted aquí ha encontrado una irregularidad. Solamente el 25% del contrato original se podía, que digamos, volver a contratar mediante una adenda, pero aquí es un contrato eterno, prácticamente, un contrato eterno. Y ahora vamos por el 9º contrato, se acaba de firmar uno nuevo por un año más y este contrato nuevo es de 1.140.000 soles. Entonces, cuando ya estaba impedido de contratar la empresa, con la empresa para este contrato. ¿Por qué? Dígame por qué estaba impedida. ¿Por qué está impedida? Porque el representante legal o el accionista de esta empresa es hermano del presidente del Consejo de Ministros. Pero el presidente del Consejo de Ministros dice que todos somos unos envidiosos y que su hermano sí puede contratar. ¿Usted nos puede explicar por qué no puede contratar y por qué el Premier, siendo abogado, nos quiere vender otro concepto? Lo que pasa es que ya hay una resolución del Tribunal Constitucional en caso del hermano de un congresista que obtuvo una resolución, una acción de amparo que determina que los impedimentos no deben darse en esa naturaleza. Es decir, el Tribunal Constitucional ya metió sus narices en este tema y está modificando, está manifestando que la ley de contrataciones del Estado no se debe aplicar en el caso de congresistas, ministros, y probablemente por ese lado tendría que ir. Pero no hay ninguna norma, no hay ninguna sentencia que determine esto a favor de el hermano del ministro todavía. Muy bien, eso es en un caso particular, es en un caso particularísimo, ¿no? Ese es en el caso de, creo yo, del señor Belaúnde, ¿no? De García Belaúnde, pero es en el caso particular y la sentencia dice que es en un caso particular. Si él quiere ganar, tiene que irse hasta el Tribunal Constitucional. Pero ¿qué es lo que dice la ley de contrataciones? Lo que usted me acaba de decir es que está impedido porque es hermano de un ministro. Entonces, exactamente. Ya, está impedido. ¿Por qué? En el momento, y la ley determina que está impedido y por lo tanto esta orden de servicio, esta 9ª adenda no se debió suscribir. Muy bien. ¿Por qué el Premier nos dice a nosotros otra cosa si él es abogado y él sabe? No solamente es abogado, sino también ha sido árbitro en contrataciones del Estado y conoce la normativa y conoce de los impedimentos. Él sabe, no sé por qué razón está diciendo que no procede contra ellos. En tanto no se derogue esta ley que determina con los impedimentos, no podemos hablar que tiene corona el de su hermano, el ministro de Educación, o del Premier o del vicepresidente de la República. Mientras no se derogue esa ley es obligatoria para todas las partes. Como dice un aforismo latino, dura lex, pero sed lex, o sea, es dura la ley, pero es la ley. Ha sido árbitro el Premier en contrataciones del Estado. Cuando él nos dice que
todo esto del hermano está en arbitraje, es decir, que más o menos él hoy día decía en su discurso, ¿por qué las empresas grandes la hacen larga y no pagan? Se meten, ingresan a una serie de procesos administrativos y judiciales para más o menos alargar y no cumplir con sus obligaciones con el país. Más o menos está haciendo esto el hermano. Es decir, está haciendo larga sí, para seguir ganando. No necesariamente, porque habría que analizar cada caso arbitral para ver si es eso. Pero al final de cuentas, ningún caso arbitral le va a suspender la aplicación de la norma. Para comenzar, el arbitraje no puede suspender una ejecución de una norma que determina un impedimento para contratar. Eso tendría que ser en vía de acción de amparo y tendría que ser otorgado por un juez constitucional o por el Tribunal Constitucional. Mientras eso no ocurra, él está impedido para contratar con el Estado. Muy bien. Eso por un lado. Y él está inhabilitado porque varias veces el premier Torres dice no está inhabilitado en OCE. ¿Por qué no está inhabilitado? Yo acabo de hacer la búsqueda de la empresa y me sale que está inhabilitado. Está inhabilitado. Y si está inhabilitado, ¿por qué contrata? La vara. El problema sí es la vara, pero el problema no es del ministro, no es del hermano, sino el problema de contratar radica en las personas que suscriben el contrato, en Aldem y en el servicio y en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud. Y José González Clemente, Senares, claro. Yo estoy viendo la página ahorita de Aldem y dice con impedimentos para contratar con el Estado según el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. O sea, entonces, tienen impedimento, el premier nos miente diciendo que no tienen el impedimento para contratar con el Estado, pero se zurran en esta ley. Sin embargo, cuando pasa esto, ¿los contratos pueden quedar nulos? ¿Qué pasa? ¿Cómo se les castiga? Deberían anularse los contratos. ¿Ya? Porque los contratos son materia de nulidad cuando se han firmado transgrediendo las normas de ley. El artículo 10 de la ley 27.444 establece la nulidad del acto administrativo y uno de los causales es cuando se ha firmado transgrediendo la ley, la Constitución y los reglamentos. En este caso se ha transgredido la ley porque una persona que está impedida para firmar un contrato con el Estado no puede firmar y a pesar de ello, de haberlo firmado, se tiene que declarar la nulidad. Ahora, esa nulidad va a terminar ¿en qué? En un arbitraje que va a tener un término de 6, 8, 10 meses y después de 10 meses van a declarar nulo el contrato. Sin embargo, podrían seguir ejecutando el contrato por una causal de emergencia. Y ojo que hay que analizar este hecho que en los primeros días de agosto se ha dado una ley de emergencia nacional del sistema de salud. Y Senares es parte del sistema de salud. Muy bien. Hay que tener cuidado. Ojo, claro, porque podría ser la protección que necesitan para seguir ejecutando estos contratos. Claro que sí, porque ahí ya no te necesitarían una licitación pública, no necesitarían nada, simplemente contratar y después regularizar el contrato. Y como ya el contrato está hecho, ya se ha brindado el servicio, el Estado tendría que pagarlo, porque si no lo paga el Estado estaríamos hablando de un enriquecimiento sin causa, que es materia de que el Estado luego tenga que pagar con gastos, costas y costos de los procesos judiciales a que hubiera lugar, ¿no? Muy bien, en un procedimiento normal, digamos, una empresa que está inhabilitada, que no es la empresa del hermano del premier, una empresa inhabilitada, contrata con el Estado y se va a un arbitraje, ¿y cómo recupera el Estado? ¿O es que el Estado es el que está fallando por haber contratado a esta empresa? ¿Es el Estado el que tiene que asumir toda la responsabilidad o la empresa tiene que devolver algo de plata? ¿Cómo es el proceso?
Cada contrato tiene una garantía de fiel cumplimiento que es el 10% para la ejecución del contrato. En este contrato debe haber una garantía de 280.000 soles que tiene por finalidad garantizar los daños y perjuicios que puedan ejecutarse a raíz de las demoras, a raíz de las resoluciones de contrato y todo esto. Entonces, esa es la pérdida que tendría la empresa, la garantía de fiel cumplimiento. Por su parte, si la causal de la nulidad del contrato es atribuible al Estado, el contratista tendría derecho al 50% de la utilidad no obtenida en el contrato. Es decir, si el contrato era por 2.800.000 y la utilidad era 500.000 soles, como no logré ejecutar el contrato, el Estado me tiene que pagar 250.000 soles por los daños y perjuicios para haberse resuelto por causa justificable al Estado peruano, ¿no? Pero generalmente este tipo de arbitrajes terminan en una suerte de resuelto el contrato sin responsabilidad de las partes, ¿no? Entonces cada quien se lleva su plata. ¿Y quién hace este arbitraje? Porque ahora de verdad que me voy a caer, pero sorprendida, si es que me dice que el arbitraje es en el Ministerio de Salud. ¿Dónde es el arbitraje? No es así. No es así. El arbitraje se resuelve, en este caso tiene una cláusula de solución de controversias, puede ser en la Cámara de Comercio de Lima, puede ser en la Pontificia Universidad Católica del Perú, puede ser en la Red Nacional de Arbitraje, puede ser en CEAR, Centro de Arbitraje, puede ser en cualquier centro de arbitraje, y tienen que ser por un tribunal arbitral nombrado por dos árbitros, uno por cada una de las partes, y entre los dos nombran a un tercero que sería el presidente del tribunal arbitral. Muy bien. Entonces, aquí también hay algo que me llama la atención, ¿no? Servicio, alquiler de cámara frigorífica. Después de tanto tiempo que hemos pagado 420.000 soles al año por una cámara frigorífica, ya tenemos suficiente para habernos comprado una. Esto, de verdad que, sacando cuentas, mejor nos sale comprar como país, ¿no? Claro que sí, pero hay varios temas. Ese es el tema de la necesidad que tenemos. Si tenemos un contrato que data desde el 2016 y han pasado 6 años, quiere decir que esto va a seguir generándose contratos y por lo tanto es necesario establecer que necesitamos un bien que contenga esas características para poder almacenar productos refrigerados, ¿no? Y no es una cosa del otro mundo, no estamos hablando de plantas de oxígeno de emergencia, sino estamos hablando de una infraestructura que se puede construir en 6 años se debe construir, ¿no? Y otra consulta, el Premier dijo, pues esto viene antes, mi hermano trabajaba antes, desde el 2016. ¿Qué pasa cuando una persona trabaja desde el 2016 con Senares y su hermano entra a ser ministro? Ahí los dos deben valorar, es decir, yo soy un empresario boyante que me va muy bien, entonces tu hermano, mira, hay que valorar, ¿sabes qué? No sale a cuenta como familia, o tú debes ser ministro y yo ya no contrato con el Estado. Ya esa es una conversación familiar porque las reglas existen. Lo que pasa es que tenemos que cambiar el chip que todos tenemos en la cabeza. No debe existir impedimentos para contratar con el Estado en razón de parentesco familiar o todo lo que se está viendo en estos momentos. ¿Por qué? Ya lo dijeron los miembros que verificaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La ley de contrataciones del Estado tiene demasiados impedimentos que más bien invitan a que haya actos de corrupción. Sí, pero está así en este momento. Entonces, sí, así como está así en este momento. Sí, pero así como está, está mal. Ya, muy bien, pero así como está, ¿qué debió hacer el hermano del Premier o el Premier? Primero, no aceptar el puesto, o segundo, no contratar con el Estado. Esas eran las dos salidas. Estamos hablando de dos personas independientes que tienen su propia familia cada uno, sin embargo son hermanos, ¿ya? Uno de los argumentos que tuvo el Tribunal Constitucional de la República al resolver el caso de García Belaúnde es que no por el hecho de ser mi hermano voy a ser corrupto. Entonces, no por el hecho de ser mi hermano voy a obtener el contrato.
No por el hecho de que sea hermano del presidente de la República me van a dar este contrato, cuando yo ya tengo un historial de contrataciones de hace 20 años atrás, en donde participo en todo tipo de licitaciones, ¿ya? Entonces, ese es uno de los argumentos que hay que analizar. El segundo, en este caso concreto, es una causal sobreviniente después de la firma del contrato. Por lo tanto, se debería resolver de la siguiente manera. Se hace un deductivo del contrato, si está vigente, se hace un deductivo y se corta el contrato por lo sano, porque tengo esa causal de impedimento. No me interesa si la ley está mal o está bien, pero la ley me dice que no debo contratar. Entonces, hay una causal sobreviniente, termina tu contrato que está vigente y ya no puedes contratar conmigo. Punto. Pero acá, Eso es. en este caso le están dando una adenda adicional. O sea, ya terminaste el contrato principal. Ya terminaste el contrato principal, las adendas. pero te doy más adendas, más adendas, más adendas. Entonces, no solamente es raro que se den 9 adendas, sino que la 9ª adenda sea para el hermano del ministro. Muy bien, ha quedado clarísimo. Ya lo pintan. Ya lo pinta de cuerpo entero. Ha quedado clarísimo. Muchas gracias a Cristian Castillo, experto en contrataciones del Estado. La ley está ahí, la ley está para cumplirse por más que sea el hermano del Premier.